Mire, y a propósito de educación, yo quiero hoy referirme a algo sumamente importante. El atentado contra Trump dejó una serie de elementos significativos, importantes, buenos, que nos llevaron a reflexionar. Es decir, nadie quería que le pasara nada a Trump, pero evidentemente esto nos lleva a reflexionar sobre qué. Sobre cuál es la realidad de muchos presidentes cuando llegan al ejercicio del poder. Trump no era candidato presidencial, pero fue presidente de la República. Y haciendo una investigación, ustedes recuerdan que yo publiqué el libro de Presidentes Dominicanos en la Historia, y en ese libro yo planteaba que nosotros hemos tenido 5 presidentes que han sido asesinados o han fallecido en el ejercicio del poder. 5 presidentes en la historia de la República Dominicana. Pero en el caso de Estados Unidos son 8. 4 que han sido asesinados y 4 que han muerto por circunstancias de salud. Es decir, en nuestras dos naciones, ¿verdad?, Estados Unidos y República Dominicana, se han dado situaciones de presidentes que han sido ejecutados, que han sido ajusticiados, que estando en pleno ejercicio del poder, y presidentes que han muerto por situaciones especiales, sea por cuestiones de salud o por otro tipo de situación. Y en el caso de Estados Unidos, y digo que esto a propósito de lo que tiene que ver con Trump, porque evidentemente uno lleva la preocupación de qué puede pasar con un presidente en ejercicio. Supongamos que Trump gane las elecciones, como todo parece, qué podría acontecer con él ya estando en el poder, no siendo un candidato. Y en el caso de los Estados Unidos, los 8 presidentes que han muerto en el ejercicio del poder, el primero fue William Henry Harrison, que falleció de neumonía el 4 de abril de 1841. Este murió por circunstancias de salud. El segundo fue Zachary Taylor, el 9 de julio de 1850, también murió por situaciones de salud, por una gastroenteritis muy aguda que le dio y no la pudo superar. El primer presidente asesinado de los Estados Unidos fue Abraham Lincoln. Recibió un disparo en la parte trasera de su cabeza mientras veía una obra de teatro. John Wilkes Booth fue la persona que le dio el disparo el 14 de abril de 1865. 16 años después de esto, hubo un presidente, James A. Garfield, que también fue asesinado el 19 de septiembre de 1881. Y luego William McKinley murió a causa de situaciones de salud, efectos secundarios después de ser, también tiroteado. Él también fue tiroteado. Duró un tiempo entre la vida y la muerte, pero falleció el presidente William McKinley también. El presidente William Harding sufrió un infarto y falleció el 2 de agosto de 1923. Franklin Delano Roosevelt, todos sabemos, ¿verdad?, murió resultado de una hemorragia cerebral que tenía. Murió el 12 de abril de 1945, ya prácticamente después de jugar un papel importante en lo que tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente el presidente John F. Kennedy, todos recordamos aquel nefasto 22 de noviembre de 1963, que fue asesinado por 2 disparos de un rifle, que según la versión oficial fue Lee Harvey Oswald, el que supuestamente, él solo, eso no se ha creído nunca, pero bueno, esa es la versión oficial, pero evidentemente ahí parece que hubo algo más que eso, pero es el último presidente norteamericano que ha muerto por una situación de atentado. En el caso de la República Dominicana, como dije, hemos tenido 5 presidentes en ejercicio que han muerto, unos por razones de ajusticiamiento, otros por razones de salud y otros por razones de suicidio. En el caso de ajusticiados fueron 2, ajusticiados, y uno muerto también por un tiroteo, pero ajusticiados, 2 dictadores, Ulises Herod y Rafael Leonidas Trujillo. 2 dictadores. Ulises Herod fue un dictador que en principio, oigan la historia de Ulises Herod, Lilis. Lilis en principio era un gran demócrata, fue incluso de los que junto con Gregorio Luperón creó el Partido Azul, y su primer gobierno fue un gobierno muy bueno, un gobierno democrático que respetaba a todos, pero a partir de ahí, después que salió de un golpe de Estado, se alejó de las enseñanzas de Gregorio Luperón, incluso peleó con Gregorio Luperón y se convirtió en un dictador. Fue un dictador sumamente agresivo, y el 26 de julio de 1899 fue ajusticiado en Moca, en una conspiración bastante amplia que lógicamente él había
prácticamente dañado la economía dominicana, las papeletas de Lili, se hizo una emisión de dinero que quebró prácticamente a la mayoría de los productores del Cibao, generó una situación económica muy difícil en el país y lógicamente la represión política que tenía lo llevó a que un grupo de personas encabezados por Moncáceres lo ajusticiara el 26 de julio de 1899. El otro dictador que fue ajusticiado fue Trujillo, un dictador que desgobernó la República Dominicana por 30 años, que cometió todas las violaciones que se puedan imaginar de los derechos humanos, un régimen donde prácticamente él era dueño absoluto de todo. Entonces su entorno, al igual que Lili fue su entorno, gente que estaban en su entorno, o sea, su poder era tan amplio que tenía que ser gente de su entorno lo que hicieran la trama para poder ajusticiarlo. Trujillo fue ajusticiado el 30 de mayo de 1961, ahí en la autopista que ahora se llama 30 de mayo, en la George Washington, el malecón, rumbo a San Cristóbal. Trujillo ahí fue ajusticiado, después de tener todo ese poder, terminó en el baúl de un carro, muerto a tiros, porque lo que había hecho con la República Dominicana llevaba a que en ese momento no hubiera otra salida para él. En el caso de Moncáceres, que fue un presidente democrático, pero de línea dura, de línea fuerte. Ustedes se acuerdan la famosa Guardia de Mon, la Guardia de Mon, que fue un equipo especial de élite que creó el presidente Ramón Cáceres, y lo creó porque evidentemente era una época de mucha inestabilidad política y de mucha inestabilidad social, y lógicamente eso provocaba que hubieran muchas situaciones incontrolables de parte de los gobiernos hacia la población y hacia sobre todo sectores que estaban en contra de los gobiernos, pero eso no evitó que él fuera asesinado el 19 de noviembre de 1911 en un atentado criminal dirigido por el general Luis Tejera, que era hijo de su ministro, del ministro de Relaciones Exteriores de Moncáceres. Oigan cómo son las cosas, las ironías de la historia dominicana. Y entonces fue ajusticiado ahí también en la George Washington, al igual que Trujillo, más adelante en la George Washington ahí frente a Guibia. Esas son las cosas. Y finalmente, dos presidentes más que murieron en el ejercicio del poder, aparte, ¿verdad?, de estos dos dictadores y este gobernante muy, muy fuerte que fue Moncáceres. Los otros dos fueron Jacinto B. Peinado, bienvenido Peinado, que fue un presidente títere de Trujillo, pero lógicamente era presidente de manera formal. Trujillo, que tenía el dominio total, hizo 2 o 3 farsas electorales, y en una de esas farsas electorales puso a Jacinto Bienvenido Peinado como presidente del país. El 16 de agosto de 1838, él asumió el poder y falleció el 7 de marzo de 1940. No, de 1938, perdón. 1900, gracias. Sí, abuelo de Jacinto Peinado, el senador que intentó también ser presidente de la República. Jacinto Bienvenido Peinado, un cáncer lo afectó, y el 7 de marzo de 1940, teniendo 2 años en el poder, solamente, todavía no lo había cumplido, falleció por ese cáncer. Y finalmente, el presidente dominicano Antonio Guzmán Fernández, uno de los mejores presidentes que hemos tenido en esta etapa democrática de la República Dominicana, todos recordamos que se suicidó el 4 de julio de 1982, a 43 días de entregar el poder. Él había auspiciado, ¿verdad? Él tenía un gobierno, su vicepresidente era Jacobo Magluta. Magluta intentó, ¿verdad?, ser candidato presidencial del PRD, pero Jorge Blanco le ganó la convención interna y Jorge Blanco ganó las elecciones. Ahí, ¿verdad?, hay varias teorías sobre lo que pasó. Lo cierto es que había, de parte sobre todo del sector de Jorge Blanco, acusaciones de corrupción para el gobierno del presidente Antonio Guzmán, especialmente para gente muy cercana a él, su yerno, su hija, y una serie de situaciones, y parece que esto llevó a que el presidente Antonio Guzmán, 43 días antes de entregarle el poder a Salvador Jorge Blanco, en el Palacio Nacional, en el baño del Palacio Nacional, se diera un tiro en la sien y se suicidara. Es decir, el 5º presidente dominicano que, estando en ejercicio, fallece, pierde la vida. Y los 4 anteriores fueron Jacinto B. Peinado en tiempo de Trujillo, Moncáceres en 1911, Trujillo en 1961 y Lilis en 1899. 5 presidentes dominicanos que, estando en ejercicio del poder, fallecieron. Ojalá, lo que esperamos todos, aquí y en Estados Unidos, lo que esperamos todos es que los sistemas democráticos sean tan efectivos que ninguno de nuestros presidentes sean
ni haya atentados contra ellos, ni fallezcan ni por razones de ajusticiamiento o muerte o lo que fuese, ni por situaciones de salud. Ojalá que todos nuestros presidentes puedan terminar sus periodos y terminar su vida de la manera más sana, de la manera más tranquila. Sobre todo, uno sabe, el ejercicio del poder es una situación complicada y difícil. El poder no es fácil. Ustedes ven que muchos presidentes envejecen. Desde que llegan, la presión envejece. Aunque muchos dicen, hay otros, como el caso de Balaguer, que lo que hacía era que rejuvenecía cuando llegaba al poder. Pero en sentido general, las presiones de ser el primer mandatario de la nación llevan a la mayor parte de los políticos a tener situaciones difíciles de salud. Muchos terminan con cáncer, muchos pasan situaciones muy difíciles y otros, ¿verdad?, por situaciones de depresión o lo que fuese, toman decisiones que no son las más convenientes ni las más correctas. Deseamos que nuestro sistema democrático sea cada vez más sólido, que nuestros líderes políticos entiendan que deben servir a los demás, ejercer sus presidencias de la mejor manera y que a todos, no importa cuál sea su situación, siempre a todos la bendición de Dios esté con ellos, les dé tranquilidad y puedan todos morir tranquilamente después que su ciclo de vida llegue ya al momento final. Esta es la historia dominicana con todas sus ironías, pero una gran verdad. Cambio y fuera.